Bienvenidos a esta nueva sesión, módulo 1, el cómic como medio de comunicación del máster propio en medicina gráfica de la Universidad Internacional de Andalucía. Mi nombre es Juan Rollo Avenia y la sesión que voy a impartir se titula El lenguaje del cómic. Esta sesión va a estar dividida en diferentes vídeos que vamos a subir a la red. El material que les adjunto y que también tienen disponible en el canal de la universidad es un material extenso, es un material que debe utilizarse para profundizar en aquellos aspectos que el alumno entienda más importantes. Muchas de las diapositivas que aquí salen, que aquí se recogen, llevarán su consiguiente enlace a canal de YouTube, a canal de blogs, a otro material bibliográfico y documental que permita pues, ahondar en los conceptos que aquí se van a exponer. El propio título de la sesión, el lenguaje del cómic, pues va a propiciar que comencemos por una pequeña definición de qué entendemos por lenguaje del cómic, que en muchos casos será todo aquello que las artes visuales no definan de otra manera. Aunque parezca paradójico, esta cuestión sobre los límites del lenguaje del cómic y sus elementos más formales ya ha salido en algunos de los foros a consecuencia de la primera lección de Álvaro Pons y bueno, trataremos de dar respuesta también o por lo menos opinión, ¿no?, en cuanto a la consideración del cómic. En cualquier caso, el hecho fundamental de la narración de historias, pues bueno, debe estar por lo menos puesto en tela de juicio frente a un bien superior que es el de el impacto visual y el de la comunicación de las personas a través del cómic, bien sea entre los propios lectores o bien entre el autor y el lector de cómics. En todo caso, el lenguaje del cómic se engloba dentro de una cultura visual junto con otra serie de artes y de forma transversal a la sociedad, de tal manera que existe una simbiosis entre, por ejemplo, pues el rock, el cine, la fotografía, en fin, una serie de artes que tienen mucho también de lenguaje de cómic y incluso lo podemos circunscribir dentro de esas imágenes artificiales, es decir, creadas por los seres humanos y que encuentran en la ciudad, en las urbes, en cuanto a conglomerado de convivencia de seres humanos, pues muchas herramientas visuales, también auditivas, pero fundamentalmente visuales, que permiten comunicarse a los seres humanos y entender el mundo complejo que nos rodea. De cara a ser capaces de entender la velocidad del cómic, pues he pensado oportuno también hacer una pequeña reflexión acerca de el propio lenguaje en cuanto a novedad y en cuanto a su creatividad, ¿no? Distinguir entre pues, lo que son homenajes al cómic, lo que son plagios, lo que son autores de cómic que no están acreditados como tales, sino que trabajan para otros autores con más renombre o con más fama, ¿no? Y por supuesto también pues errores típicos también que se han venido a llevar a cabo en muchos lenguajes comunicativos y el cómic no podía ser como lenguaje que es humano, pues conllevar también una serie de errores y por supuesto la posibilidad de censuración, de manipulación del mensaje original del autor. Censura oficial en unos casos, censura social en otros casos, que también debatiremos. Y a raíz de esto, pues concretar el lenguaje, por ejemplo, pues en temas más concretos, ¿no? Como puede ser el papel de la mujer, cómo ha evolucionado en los últimos años y cómo se encuentra en la actualidad, o otros temas que también son sensibles en esta sociedad actual, como puede ser pues, la discapacidad o, por supuestísimo, la salud / enfermedad dentro de un máster como este. Por último, también pues, ofrecer una serie de lecturas que los alumnos pueden también entrar en debate si lo estiman oportuno y una serie de fuentes bibliográficas más bien institucionales, no tanto académicas, sino más bien profesionales dentro del mundo del cómic, dentro de la industria del cómic. Fundamentalmente, por adelantar un poco los temas, ¿no? ¿Cuál podría ser el origen del cómic? Pues Álvaro Pons ya ha hecho varias
ha entrado ya en la sesión anterior, simplemente apuntar una serie de detalles, ¿no? Como podrían ser pues, los jeroglíficos, podrían ser considerados como los precursores del cómic, pero también el Tardieu de Bayeux, de Normandía, en Francia, que narra los hechos previos a la batalla de Hastings, también podría ser considerado como, y por qué no también, pues las aleluyas que dibujó Francisco de Goya, el gran pintor nacido en Fuendetodos, en Zaragoza, sobre la captura del bandido Pedro Maragato Piñero por parte del fraile limosnero Pedro de Zaldívar, ¿no? Podemos comprobar que al final no dejan de ser imágenes que narran una serie de historias en los tres casos, que al final, bueno, pues serán más formales, serán menos formales, tendrán más elementos que todos reconocemos como menos, pero que no cabe que al final podría ser el origen precisamente de eso que estamos denominando hoy en día como lenguaje visual del cómic. Fundamentalmente el cómic en cuanto a aspectos formales debería seguir pues, esa secuencia de viñetas, pero vemos como hoy en día muchísimos autores de cómic están ya huyendo de estos aspectos formales, ¿no? Esa rigidez que ofrece las viñetas, esa rigidez que ofrecen las calles, esa rigidez que ofrecen una serie de elementos formales que componen en muchos casos pues esa unidad mínima. ¿no? Pues esa unidad mínima queda ya extrapolada hacia otros aspectos más visuales, más poéticos, si queremos hablar, o desde luego, ¿por qué no?, muchísimo más simbólicos, mucho más metafóricos, en donde pues la visión del autor y su creatividad pues no se puede ver circunscrita a una serie de aspectos formales. Sí que es cierto que cuando reconocemos aspectos como los bocadillos, las viñetas, las propias cajas en donde se están focalizando los pensamientos de los personajes, pues en todo caso pues podemos reclamar esa definición de cómic, ¿no? Pero que en muchos casos no tiene por qué ser exclusivamente, ¿no? este tipo de actuaciones. El Yellow Kid, en donde ya reconocemos algunos de los aspectos, la prensa norteamericana de los grandes magnates a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, en donde ya, bueno, pues cumplía con su misión, por un lado, educativa, una población inmigrante, que no todo el mundo hablaba inglés correctamente, bueno, pues se podía constatar, los grandes magnates constataban que los periódicos con imágenes, con viñetas, pues desde luego vendían muchos más periódicos, ¿no? Con lo cual era mucho más lucrativo el que estos periódicos tuvieran también estas primeras tiras humorísticas, cómicas, que de ahí proviene además la propia palabra de cómic. Ese cómic que tiene mucho que ver también hoy en día, pues también con ese proceso creativo, no solamente con esa cultura popular de lectura masiva, sino también la propia concepción de arte y esa propia elaboración también artesanal / virtual. En este caso, José Macarrasco nos propone un lapicero que es físico, frente a luego ya el acabado en tinta que es digital, y no por ello deja de ser menos artístico, menos creativo, ¿no? El propio José Macarrasco también, muchas de sus obras fundamentalmente habla de cómic, y los guiones están elaborados o bien por poetas, o bien él mismo, que desarrolla también esa poesía en un cómic realmente mucho más creativo y mucho más innovador, ¿no?, que los cómics tradicionales. La fotonovela muy habitual también en la España de los años 70 y 80, ¿cómo no va a poder ser considerada tan cómics? Y a pesar que en vez de utilizar lapiceros y rotuladores utilicemos fotografías como esas unidades de acción, unidades temporales en donde los personajes, en donde transcurren las historias de esos personajes. En este caso en concreto se da la curiosidad que los protagonistas son Juana de Aro, Carol de Aro, ya se llama así por aquella época, la musa de Vampirella, la joven que hizo de modelo para Vampirella, el mítico personaje de cómic norteamericano, que también se pudo ver también en España, y fue dibujado por muchísimos autores españoles, en concreto, pues, muchos, pero el fundamental era Pepe González, y el otro protagonista, el galán de esta fotonovela, es Luis García, también dibujante de cómic, también uno de los más reputados dibujantes de cómic, que también era actor de fotonovelas. Muchas de estas fotonovelas también eran elaboradas también bajo diferentes editoriales que también publicaban cómics, y al final esa visión, esos storyboards que tenían las fotonovelas eran también un lenguaje también muy visual, muy narrativo y muy de cómic.
es fundamental que rompamos también esa, la creencia en la cual el cómic solamente es una herramienta de ocio infantil, es un medio de ocio infantil, muchísimo menos. Los cómics, puede haber cómics narran historias y o hablan sobre arte o son que pueden ser comprendidos por niños y pueden ser adecuados para los niños o no. Estos tópicos sobre los cómics en cuanto a producto absolutamente infantil tienen mucho que ver también con esa cultura del cómic como algo exclusivamente de cultura de masas, y en cuanto a ser cultura de masas no poder encajar dentro de lo que es la obra de arte, no solamente en el mundo del cómic, sino también aspectos en otros sectores culturales, por así decirlo, en los más rígidos, ¿no? los más pues siguen pensando que el cómic no debe compartir ese sitio que hay en los museos, ¿no? Estas son unas declaraciones también de una persona también de una cierta relevancia en la cultura española, en donde, bueno, pues decía que se preguntaba la propia directora de un museo valenciano si el cómic era arte. Pues por supuestísimo que el cómic es arte, siempre y cuando entendamos el original, la propia obra de arte de ese original. Y como todas las obras de arte, como todos los cuadros, como todas las fotografías, habrá originales que merezcan tener la consideración de arte y habrá cómics originales que no tengan que tener la consideración de arte. Otra cosa es la cultura popular, ya sea el original arte o no sea el original arte. Pero en cualquier caso, claro, si tenemos todavía que seguir debatiendo si el cómic es arte o no es arte y seamos incapaces de distinguir entre lo que es el TVO, el cómic que lee un montón de gente, con la que es el original propio de cada que nace de cada uno de los TVOs y que ese sí que puede tener la consideración de arte, pues desde luego ahí lo tenemos un poco difícil todavía, ¿no? En cualquier caso, a pesar de ser triste la situación, pues desde luego tenemos que seguir un poco adelante. En cualquier caso, la clave fundamental es entender que hay cómics para niños y hay cómics para adultos, y los cómics para niños no deben de ser, los cómics para adultos, perdón, no tienen por qué ser, no deben ser leídos, no es aconsejable que sean leídos por los niños. Porque son temas de violencia, porque son temas de terror, porque son temas sexuales que no son adecuados para la edad de los niños. Y como tal, pues la sociedad debe de ir evolucionando y debe de entender que cada cómic debe ser aconsejado para unas edades diferentes, ¿no? Entre el propio cómic, también, entre los propios autores de cómic, también existen diferentes clasificaciones de cómic, ¿no? Aquellos que parece que tienen un halo de intelectualidad frente a otros que pueden ser un poquito pues más burdos o más de cultura popular todavía, ¿no? Dentro de esa cultura popular pues existen aquellos que son más elitistas y aquellos que no son tan elitistas, ¿no? El cómic de gafapasta, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Puede ser, ¿no? O en la novela gráfica, ¿no? Que es al final es un eufemismo de la palabra cómic, ¿no? Cuando el cómic no puede ser entendido por las altas esferas como cultura, bueno, pues si llamamos novela gráfica, parece que al introducir la palabra novela, pues parece que tiene un poco menos de esa infantilidad que podría tener el cómic o de esa, al final esa cultura más popular. No tiene mucho sentido el hacer este tipo de distinciones. El cómic es cómic, lo mismo que la literatura es literatura o la poesía es la poesía. Este es el primer vídeo que vamos a plantear y ahora les voy a plantear un segundo vídeo también.